Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, ¿están ahí? Aquí, ¿Cómo les va? Oigan, qué pena, 5:30 y solo estamos 7 personas conectadas. 6:30, Arqui. Perdón, 6:30. Y solo están 7 personas conectadas. me lista, Arqui, Ah, no me lista. sí, No me lista, bro. me parece que va a tocar hacer algo así, pero no, no soy yo de esas personas, de esos profesores. Creo que es más importante el interés que le pone el alumno a la clase que la clase en sí, o sea. Pero creo Sí, que pero no como es, que ya es hora para que se asusten, bro. sí, no es mala idea. Para que se asunten. Bueno, entonces voy a proceder, con la lista, sí. Aguilar está, no está. Ok. Justin está, ok. Jonathan Jair está, ok. Sarlet está, Juan Francisco Cedeño, Presente, Arqui. ok. Cristina Jezabel, Emily Huertas, Alexander Isaid, John Jairo, ok. Néstor Sanango, sí está. Presente. Catherine Oña, Catherine Sánchez, Angeli Yamilet, Paolo Escaco, Paolo sí estaba. Melody Yamilet, Haidem Nicolás, Presente, Arqui. Juan Pablo Torres, ok, y Evelyn Ulloa. Qué buena, ya estoy aquí, ¿o no? Justin, ¿dónde? Justin, ok. Listo, 5 personas en total. Bueno, empecemos. Qué pena, la verdad, qué pena, chicos, que se presenten estas cosas y toque recurrir al recurso, al típico recurso de la lista. Pero bueno, empecemos. Y la verdad es que esta es una clase súper importante. Era una clase cortita, más bien era como una repetición de lo que ya vimos en la anterior clase, eh, con unos slides más, slides menos, sobre todo porque me pareció que era muy importante el poder retomar esto, porque ya estaban medios cansados la, la clase anterior. Entonces, bueno, vamos a ver el barroco en América Latina y sobre todo en Quito, ¿sí? Esto es en Quito, solo vamos a ver aquí lo que es Quito. Entonces, el barroco quiteño, eh, espérame un segundo. Ok, ok, ¿qué hice? Ok, bueno. Entonces, el barroco quiteño es representado por la escuela de artes denominada Escuela Quiteña, que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia, como ya lo vimos el sábado pasado.
La Real Audiencia de Quito fue un territorio bastante importante para la corona española, ya que, eh, ya que en este se desarrollaron algunas de las más grandes obras, no solo arquitectónicas, sino también pintorescas o de pintura y escultóricas o de escultura. Entonces, la escuela quiteña se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia en el periodo colonial, empezando desde la segunda mitad del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, y hasta un primer cuarto, diría yo, del siglo XIX. Aquí vemos la fachada de la iglesia de la Compañía, que es una fachada o es una iglesia sobresaliente de este estilo barroco, ¿no? Esta es construida en piedra gris, un tipo de piedra que se llama andesita, ¿sí? Entonces, la arquitectura del siglo XIII con profusa ornamentación es la arquitectura barroca. La época barroca se caracteriza por la extravagancia y la ostentación, las formas expresivas casi similares a las esculturas, con especial atención a la intensificación de los ornamentos, es decir, los ornamentos son la norma. Se creó así un efecto más teatral con iluminación interna y externa y el uso de sombras más pesadas para acentuar el diseño, ¿sí? Como les decía, el sábado la escuela quiteña es como se le llamó al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito. Este territorio venía desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur. Ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Durante el periodo colonial, es decir, durante la dominación española, desde 1542 hasta 1824. También se considera como una forma de producción artística y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico de la Real Audiencia de Quito. Acá vamos a ver cómo era o cómo estaba distribuida la escuela quiteña, perdón, la Real Audiencia de Quito. Entonces, nos podemos dar cuenta eh, cómo era o cuál era la magnitud del territorio. Sí, esta imagen ya lo habíamos visto antes, la habíamos visto el día sábado. Lo que quiero traerles a colación es cuán importante era el territorio de la Real Audiencia de Quito. Era tan grande que llegaba hasta el Atlántico, aquí es del Atlántico, ¿no? El Océano Atlántico, este es el Océano Pacífico. Actualmente esto es Brasil, perdón, estas son las Guyanas, esto es Brasil, esto es Perú, bueno, esto es Brasil, esto es Colombia y esto es actualmente Ecuador, ¿no? Más o menos así, es Ecuador. Entonces, para que ustedes se den cuenta cuál importante era la escuela, perdón, la Real Audiencia de Quito. La fama de este movimiento alcanzó tanto prestigio incluso en Europa. Se decía que el rey Carlos III, refiriéndose a la escuela quiteña, y a uno de sus escultores en concreto, que era Caspicara, no sé si se acuerdan lo que les contaba de Caspicara, el cara de palo o cara de madera, eh, y decía que a él no le preocupaba que Italia tenga a Miguel Ángel, porque él tenía a Caspicara, ¿no? Que en las colonias tengo al maestro Caspicara, solía decir. Entonces, la Real Audiencia de Quito fue el más o el territorio más importante, diría yo, dentro del virreinato del Perú, porque ya posteriormente esto se convierte en el virreinato de Perú.
que después formó parte del virreinato de Nueva Granada. Entonces, el gobierno de Quito había alargado su territorio casi hasta Cali y Popayán, hasta por aquí, ¿no? O sea, pasó más bien Cali y Popayán. Y por el norte y en el sur llegó hasta Piura, que es por acá, hasta Piura, y abarca en el este toda la cuenca del río Amazonas. Todo el Amazonas abarca la Real Audiencia de Quito. Llega hasta el Atlántico, ¿no? Eh, y también llega hasta el Pacífico, como les decía. Pero bueno, el rey Felipe II eh, eh, funda esta ciudad en Guadalajara, o esta Real Audiencia en Guadalajara, eh, y la nombra la gobernación de Quito de Gonzalo Pizarro, pero esto posteriormente fue elevado a una Real Audiencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la organización política de esto? En España teníamos el rey. En la colonia teníamos al virrey, que en este caso era el virreinato de Perú. Y aquí en el territorio era la Real Audiencia. Aquí está de Lima, pero es de Quito. Y esta Real Audiencia estaba conformada por varios cabildos y varios corregimientos. ¿Sí? Cabildos son ciudades y corregimientos son lo que ahora nosotros los llamamos provincias. Entonces, entonces, espérame un segundo. Entonces, tras la fundación de la ciudad en 1534, como les decía, fue el rey Felipe II que en Guadalajara crea este territorio, esta Real Audiencia. Y el crecimiento de la primera generación de quiteños se vio la necesidad de crear un sitio en los que estos pudieran educarse correctamente. Es así que se encomienda esta labor al profesor Juan Griego, quien se encarga de enseñar a leer y escribir a los habitantes de esta pequeña villa en una escuela que funcionaba en la catedral debido a la falta de lugar. La catedral es la iglesia que queda al frente o frente a la Plaza de la Independencia, a la plaza central, de donde nace la ciudad, ¿sí? En 1552, es decir, casi 18 años después, esta labor pasó a manos del obispo de la comunidad franciscana, Francisco Morales, quien fundó el primer centro de educación formal llamado San Juan Evangelista. Lo interesante acá es que ya se empieza a, o se empieza a tener eh, se empieza a tener una idea de cómo va o hacia dónde tiene que ir este tipo de educación. Entonces, durante 6 años, el San Juan Evangelista fue el colegio de enseñanza práctica, donde además de leer y escribir, se aprendía otras labores como usar el arado, sembrar semillas y hornear ladrillos. La institución estaba destinada de preferencia a los niños indígenas, mestizos y uno que otro criollo huérfano. Esto es algo súper importante, porque si nosotros vemos todos los artistas o todos los autores de esta época, o eran indígenas o eran mestizos, o eran, si es que eran españoles, eran criollos huérfanos. Y los profesores eran religiosos y la enseñanza era gratuita. Este colegio San Juan Evangelista le sucede el colegio San Andrés en 1565. Se le pone colegio San Andrés gracias al virrey del, o al, sí, al virrey del Perú, o al virrey de Lima.
que era Andrés Hurtado. Andrés Hurtado de Mendoza era el virrey de Lima en ese tiempo. Entonces, gracias a este virrey se le pone el Colegio San Andrés. Eh, y el virrey de Lima de ese entonces intercede ante el rey para que el nombre del colegio del patronazgo real, o sea, este colegio, fuera oficializado por el rey. Y el rey accede a esta petición y emite el decreto con la creación oficial del colegio o de este colegio. Entonces, gracias a este detalle, digamos, de esta anécdota, este colegio o el Colegio San Andrés empieza a tener gran fuerza eh, dentro de la enseñanza en la Real Audiencia de Quito. Sí, se crea algo muy importante en la Real Audiencia de Quito que empieza a tener mucha importancia o suma importancia. De hecho, se empieza igual a dar o se empieza a pasar de, de fray en fray, digamos, de persona en persona, empieza a haber una estructura dentro de este colegio. Empieza a haber nuevos rectores, nuevos encargados de este colegio que empiezan a darle sus, sus pequeñas tonalidades, sus pequeñas directrices de este colegio, ¿sí? Entonces, de entre todos estos encargados de este colegio, digamos, de esta, no, sí, de esta escuela, de esta unidad educativa, entre ellos destacan en el tiempo dos personas, Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Goceal, quienes transforman profundamente esta institución básica en el lugar donde comienza a formar los primeros artistas indígenas y mestizos de la escuela quiteña. Mateo Mejía, en 1618, fue el primer alumno que empezó a destacarse por su obra y firmarla, algo que no era acostumbrado en esa época. Como expresión cultural, es el resultado de un dilatado proceso de transculturización entre lo aborigen y lo europeo, es decir, entre la parte indígena y la parte europea. Es una de las manifestaciones más ricas del mestizaje y el sincretismo, en el cual aparentemente la aparición del indígena vencido es de menor importancia frente al aporte europeo dominante. Aquí, por ejemplo, podemos ver la iglesia de la compañía. Esta iglesia que la vemos aquí, esta iglesia que la vemos aquí es la iglesia de la compañía. Aquí, en cambio, la vemos desde afuera, desde adentro, perdón. ¿Sí? Esta es la iglesia compañía. Esta iglesia tiene unos deslumbrantes retablos dorados, tiene impresionantes imágenes de pinturas religiosas, tiene conventos señoriales, y esta esta iglesia es una de las más invaluables o de mayor característica que describe al barroco ecuatoriano, al barroco latinoamericano. Tiene un invaluable legado histórico y patrimonial dentro de todo el centro histórico de Quito. Eh, eh, esta iglesia, creo yo que con la de Guápulo, eh, es una de las más importantes y reconocidas a nivel internacional del arte quiteño, ¿no? Y esta iglesia fue la precursora de este legado histórico, de este legado del barroco quiteño. Fray Jodoco Rique fue uno de los miembros más notables de la orden franciscana. En 1546 funda esta escuela
de arte quiteño que tuvo influencia en algunas corrientes artísticas del Renacimiento italiano, el arte flamenco, el arte morisco o este arte mudéjar, no sé si se acuerdan que tenía mucha influencia islámica. Igual, pero lo más importante, igual tenía influencias islámicas, ¿no? Pero lo más importante era el estilo barroco que le dio Fray Jodoco Rique o la tendencia barroca que le dio a este estilo. Y además que se nutrió mucho del estilo auténtico nativo, de ese estilo indigenista. Hay algunos autores especializados en arte quiteño que hablan sobre o la importancia del sincretismo que se dio para crear este nuevo estilo, ¿sí? Recordemos que el sincretismo es el proceso por el cual los elementos de una cultura son asimilados en otra cultura. Y esto genera una transculturización, digamos, una nueva manifestación que se nutre de ambas culturas. Como les decía, el sincretismo puede venir de dos lados. Puede ser una fusión de dos culturas o puede ser que una cultura absorbe a otra. Lo que sucedió aquí es la segunda parte. La cultura europea absorbió algunos rasgos de nuestra cultura y se creó este nuevo estilo. Sí. Bueno, entonces entre los máximos exponentes que tenemos del barroco quiteño o de la escuela quiteña, eh, tenemos a Jorge de la Cruz, por ejemplo. Jorge de la Cruz era un arquitecto o fue el primer arquitecto que empieza a hacer iglesias. Tenemos a Francisco Morocho también. Seguramente Jorge de la Cruz y Francisco Morocho eran maestros de obra que empezaron a hacer o a construir iglesias. Fray Jodoco Rique, Fray Pedro Gocial, Fray Pedro Bedón. eh, ellos tres eran frailes y destacan en pintura. Andrés Sánchez Hualqué o Andrés Sánchez de Hualqué también destaca en pintura. Juan José Vázquez igual destaca en pintura. Luis de Rivera destaca en pintura y escultura. Diego de Robles en escultura y Francisco Benítez en ebanistería, es decir, en tallar madera. Entonces, el siglo XVI es en este periodo que empiezan a aparecer los nuevos exponentes de la escuela quiteña. En la arquitectura se levantan las primeras edificaciones con base en ladrillo. Se utiliza mucho el ladrillo en la ciudad, destacándose el conjunto de la iglesia de San Francisco. Acá la vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no? La iglesia de San Francisco con sus dos grandes torres, ¿sí? Que ya no existen. Perdón. Entonces, la iglesia de San Francisco, por su tamaño, no existe rival en América Latina. El conjunto de la iglesia de San Francisco es, eh, es un conjunto magnífico de arte eclesiástica. La iglesia de San Francisco, si bien es cierto, se construye inicialmente como una iglesia, como una capilla, pero posteriormente, ya en la época más colonial, se construye todo un complejo arquitectónico. Eh, San Francisco debe ser o es uno de los complejos arquitectónicos em, católicos más importantes de América Latina. Bueno, en cuanto a la pintura, pues la pintura aún no despegaba del todo. Era difícil o es difícil encontrar algún elemento representativo en esta época, aunque ya se daban los primeros brochazos. Eh, por ejemplo, tenemos la dama principal de Quito y su corte.
en esta época, que son, empiezan o son unos pequeños grabados, ¿no? Aparece también la primera cofradía de la ciudad, eh, que es iniciada por Fray Pedro Bedón. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del siglo XVI, que son los Negros de Esmeraldas, de Andrés Sánchez de Hualqué, eh, que fue un aprendiz de Fray Jodoco Rique. Fray Jodoco Rique fue un religioso franciscano muy erudito, era un artista de origen flamenco, eh, que fundó la escuela quiteña y construyó también o inició la construcción del convento de San Francisco, la Escuela de Artes y Oficios San Andrés, como les decía. También sembró por primera vez el trigo en Sudamérica. Gracias a esta siembra de trigo, él empieza a producir también la cebada para la cerveza. Trabajó también para llevar el agua corriente o traer agua a Quito. Fue también un abogado defensor de los indígenas. O sea, el tipo era alguien bastante interesante, ¿no? Bueno, en el siglo XVII tenemos a Fray Antonio Rodríguez en arquitectura, los hermanos Marcos Guerra en arquitectura y escultura, el padre Carlos en escultura, José Olmos Pampite también en escultura, Hernando de la Cruz en pintura, Miguel de Santiago e Isabel de Santiago, que era el uno era padre de Isabel, o Miguel era padre de Isabel en pintura, y Nicolás Javier Goldívar en pintura. Aquí tenemos el Cristo crucificado de la iglesia de San Agustín en Quito, el de Pampite, es súper interesante. Ah, y la Virgen Alada de Miguel de Santiago, ¿no? Esta es la Virgen Alada de Miguel de Santiago. Bueno, como anécdota, como les contaba el día sábado, Isabel de Santiago era la hija de Miguel de Santiago, era una pintora y dibujante, fue una de las máximas exponentes de la escuela quiteña, eh, y aprendió la pintura de su padre, de Miguel de Santiago, y también heredó su taller, ¿no? En la muerte de Miguel de Santiago. Aunque Isabel de Santiago, según muchos autores, tiene una mayor expresión artística, eh, le fue negado su certificado para convertirse en pintora profesional, aunque era una de las artistas más reconocidas dentro de la sociedad quiteña, ¿no? Sobre todo por su admirable delicadeza y su estilo. Ella ocupaba, perdón, mucho el motivo de las vírgenes, ¿no? Ocupaba muchísimo el motivo de las vírgenes. Su padre, Miguel de Santiago, eh, nace en Quito y era nieto de indígenas, eh, de, y era hijo de mestizos, ¿no? De Lucas Bisuete y de Juana Ruiz, quienes le bautizaron con el nombre de Miguel Bisuete. Miguel de Santiago queda huérfano de padres a temprana edad y luego fue adoptado por Hernando de Santiago, que era un fray o un ejecutor del cabildo en Riobamba, quien le dio su apellido. No se conoce muchos detalles sobre su juventud y niñez, pero esta era la historia de él, ¿no? Él era nieto de indígenas, de hijo de mestizos. Posiblemente pudo tener ese ascenso social gracias al apellido que le fue dado, ¿no? Bueno, los máximos exponentes del siglo XVIII
tenemos a importantes artistas como Bernardo de Legarda en la escultura. La Virgen del Panecillo está basada en lo que hizo Bernardo de Legarda, en la Virgen de Quito de Bernardo de Legarda. A Manuel Chili, conocido como Caspicara en escultura. Manuel Chili lo que hizo también era increíble. Aquí tenemos la sábana santa de la Catedral de Quito, que es que es eh, una escultura con bastante expresión. Eh, Manuel Chili era un artista muy afamado, era un escultor, un tallador, era indígena, fue uno de los más importantes representantes, era quiteño, eh, y, y aunque su seudónimo era Caspicara, no se sabe si es que era de una forma burlesca o de una forma amable, pero se le denominaba como Caspicara, que significa o viene de dos vocablos quichuas, que es caspi, madera, y cara, que es corteza, o perdón, cara es rostro, o eh, entonces en traducción es como cara de madera o cara de palo. Eh, lo que hace suponer, porque tampoco hay imágenes de Caspicara, que era una persona con un rostro o una piel muy tersa, ¿no? Que parecía de madera, aunque no existen referencias en cuanto a su aspecto, ¿no? Otro de los autores de esta época, de los artistas de esta época, es Manuel Samaniego, Vicente Albán, Francisco Alba, Sor María Estefanía Dávalos y Maldonado. Ella era sobrina, me parece, de Vicente Maldonado, sí. Bernardo Rodríguez, Laureano Dávila y Fray Juan Alba en dibujo, y también Juan de Minuescas en platería. Para esta época, la escuela quiteña ya alcanzó su mayor prestigio. No solo era buscada en las colonias españolas, eh, sino también en toda Europa. Durante este periodo, durante esta época, es donde se desarrolla con mayor vigor, con mayor importancia, sobre todo la escultura, destacándose las llamadas vírgenes de Quito y los Cristos crucificados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las vírgenes de Quito, tenemos la Virgen de la Asunción o de Nuestra Señora de la Asunción. La Virgen de Nuestra Señora de Asunción de Popayán, de Bernardo de Legarda, y la Virgen de Quito, que es la escultura más famosa de Bernardo de Legarda, ¿no? Esta es la Virgen de Quito. En base a esta Virgen se hizo se hizo la escultura o la, el panecillo, ¿sí? Este es el Cristo yacente de, de Caspicara, de Manuel Chili. Se puede ver en este Cristo cómo es un cuerpo moribundo, ¿no? Es un cuerpo inerte, que se ve o que se entiende cuánto ha sufrido. Un cuerpo muy humanizado, muy, con mucha, o que se siente con mucho dolor, ¿no?
Bueno, en cuanto a arquitectura, tenemos posterior al barroco el arte colonial, que se refiere al estilo arquitectónico de las potencias imperiales, Portugal, España e Inglaterra, replicadas en sus colonias, principalmente en América. Tenemos aquí, por ejemplo, la iglesia de San Francisco. Este estilo o el estilo colonial nosotros lo heredamos de España, que fue incorporado en las construcciones o asentamientos de las colonias que tenía España aquí. Los colonos o los españoles frecuentemente construían asentamientos y se sintetizaban con la arquitectura de su país de origen, sobre todo con las características y con los diseños, pero la mano de obra era, era indígena, era de nuestros indígenas, era nuestra esa mano de obra. Entonces ahí se crea el sincretismo que estábamos hablando, ¿sí? Y se crea una arquitectura híbrida. Esta arquitectura media híbrida le llamamos estilo colonial. Durante diversos periodos de la colonia, eh, las ciudades responden a preceptos de homogenización y de orden que se explicaban a través de los cánones y de los principios que instauraron los españoles aquí. Recuerden lo que vimos el sábado anterior, esas leyes para la creación de ciudades. Entonces, estos principios eran mecanismos ordenadores del espacio público y privado. Eh, la fundación de las ciudades coloniales era en sí una ceremonia muy importante y se basaba en actos religiosos, pero tenían también prácticas militares y prácticas políticas. Y de hecho, las ciudades aquí se basaban tanto en actos o en ritos religiosos que tienen nombres de santos. Por ejemplo, San Francisco de Quito, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, San Miguel de Ibarra, Santiago de Guayaquil. O sea, tienen tanta importancia los ritos religiosos que las ciudades son bautizadas como una persona, pero con un nombre de un santo, ¿no? Entonces, pero bueno, no es que las ciudades eran fundadas recién, o sea, ya las ciudades fueron fundadas por algún tiempo o hace algún tiempo por nuestros indígenas, pero el nombre, pero el rey reclamaba esa tierra en nombre de Dios, ¿no? O sus colonos reclamaban esa tierra en nombre del rey, en nombre de Dios. Y para esto, a estas ciudades o estas villas se les consagraba con un santo, para que, sobre todo para que las proteja, porque en esa época, si no era que caía una peste, siempre había guerras o corsarios, ¿sí? Entonces, justo también era para que las proteja. eh, y que el santo a los que se atribuye proteja el lugar, o sea, por un lado se le daba o se le rendía un tributo a algún santo, pero por otro lado se trataba que se proteja a ese lugar, ¿no? También otro dato interesante es que las ciudades fundadas por los españoles en América están relacionadas con fechas santoriales, ¿no? O sea, o cercanas a fechas santoriales, ¿sí? En los imperios españoles y portugueses, primero se generaba una expedición, luego se daba un trazado, se empezaba a distribuir los predios o los terrenos, y en el centro siempre se dejaba una cuadra vacía, que era para la Plaza Mayor. Y en los cuatro costados se asignaba predios a instituciones representativas o de orden o de mayor orden o jerarquía dentro de la colonia. Generalmente era un predio, el predio norte era al poder nacional, el predio sur al poder local, el predio oeste a la iglesia, ahí se asentaba la iglesia,
y el predio este se asentaba ahí el poder católico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora de Guápulo, que fue el primer santuario mariano o del orden mariano en el Ecuador. Esto es un hermoso lugar, es un hermoso rincón en Quito. Ojalá que algún día puedan venirlo a conocer. Eh, lo funda Fray Juan de Dios y afirma que este santuario es una de las mejores reliquias heredadas desde de la colonia, ¿no? Se lo asienta ahí, sobre todo porque existe ahí una virgen o la Virgen de Guápulo, eh, que sirve como modelo, como escultura también para la Virgen del Cisne y la Virgen del Quinche. Esta es el interior de de la iglesia de Guápulo. Como podemos ver, es una iglesia completamente dorada, hermosa. Esta es la iglesia del Sagrario, que es un templo igual católico que está en el centro de Quito, sobre la calle García Moreno. Esta calle es tan importante la cuestión católica en el Quito barroco, que la calle García Moreno antiguamente se la conocía como la calle de las Siete Cruces, porque ahí había siete cruces, o hay todavía las Siete Cruces, ¿no? Y esta iglesia o la iglesia del Sagrario, tanto por su tamaño como importancia, es muy identificada con el imaginario quiteño, ¿no? Acá la vemos por dentro, cómo es multicolor, el retablo dorado, ¿sí? Esta es, bueno, recuérdense en esta imagen y recuerden esta imagen de la iglesia del Sagrario. Son dos iglesias, perdón, son dos iglesias bastante parecidas, ¿sí? Que son los principios de las iglesias de las iglesias del barroco. Esta es la iglesia y el convento de la Compañía de Jesús, o bueno, fue fundada como la iglesia de San Ignacio de Loyola, que es la iglesia de la Compañía de Jesús, o también conocida como simplemente como la iglesia de la Compañía, y está ubicada en la calle García Moreno y Sucre, en el centro histórico de Quito. La portada de su templo mayor es labrada totalmente en piedra volcánica y es considerada como una o la más importante expresión de arquitectura barroca quiteña y también del continente americano, ¿no? Esta iglesia tiene, por ejemplo, columnas salomónicas, eh, que es realmente es hermosísimo, ¿no? Muy pocas, uy, ¿qué dice? Muy pocas iglesias tienen este elemento, ¿no? De hecho, a esta iglesia se le empieza a llamar el Templo de Salomón en América, ¿no? Por el orden que tiene o por su arquitectura. Esta iglesia comprende también un complejo católico eh, que es, o ahí empieza a funcionar el Colegio San Gabriel también.
No sé si es que ustedes han visto, sí saben cuál es el Colegio San Gabriel. Es uno de los colegios más antiguos de Quito. Y la Virgen de la Dolorosa es la patrona del colegio, ¿no? Por eso está ahí también la Virgen de la Dolorosa. Esta iglesia fue tan, pero tan importante que cuando vino Juan Pablo II en el año de 1980, 85, fue a una misa allá, y también cuando vino el Papa Francisco en el 2015 también rezó ante la imagen de la Dolorosa, ¿no? En la compañía de Jesús. Aquí vamos a verla por dentro. Otra de las iglesias importantes de esta época, de la época colonial y barroca, es la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, o más conocida como la Iglesia de la Merced, que igual está en el centro de Quito y constituye una de las primeras iglesias de las mercedarias o del orden de las mercedarias. Y lleva el título de basílica, sobre todo por la gran importancia y magnitud de la iglesia, ¿no? Como ven, el edificio es de color blanco, tiene 5 cúpulas y está decorado con inscripciones incas y árabes, ¿no? El retablo mayor de esta iglesia fue tallado o fue construido por Bernardo de Legarda, y la sacristía interior fue hecho por Víctor Videros. Actualmente también en este convento se mantiene una biblioteca bastante importante. Vamos a ver aquí al interior de la Basílica de la Merced. La siguiente iglesia que vamos a ver es la iglesia de San Francisco, que es un convento también, un convento católico que está en el centro de Quito. De hecho, lleva el mismo nombre, San Francisco. Y este es uno de los complejos más importantes de América, no solo por el tamaño de la iglesia o del complejo arquitectónico, sino también por su significado. No sé si ustedes se acuerdan del Escorial de Juan de Herrera en España. San Francisco se le comparaba como el Escorial del Nuevo Mundo, el Escorial de América. San Francisco es considerado como una joya arquitectónica del continente por la mezcla de diferentes estilos que tiene y la duración que tiene también, ¿no? Más de 150 años de construcción. Está sentada sobre un terreno de aproximadamente 4 hectáreas en superficie y tiene construido 13 claustros. Igual adentro tiene 3 iglesias, tiene un gigante atrio, es decir, más de 40.000 metros cuadrados de edificación. Y aquí también se desarrollan algunas actividades, ¿no? Conventuales y religiosas. Actualmente ahí funciona también un museo, un centro de salud, eh, un centro de educación también. Se mantiene también un edificio de artes populares. Eh, en esta iglesia también hay más de 3.500 obras de arte colonial, de múltiples manifestaciones artísticas y variadas técnicas, sobre todo de la escuela quiteña. De hecho, la escuela quiteña nace en la iglesia de San Francisco. También posee una biblioteca franciscana, denominada por el virrey de Perú como la mejor biblioteca de América. Bueno, y también tiene una plaza del mismo nombre que es al frente. También en la plaza funcionaba un mercado popular.
También ahora funciona como un lugar de concentraciones militares, de encuentro y recreación. Sí. Yo no hace mucho asistí aquí a un matrimonio y es hermosa, es la iglesia, ¿no? Este es el arte morisco o mudéjar. Bueno, y finalmente vamos a ver la iglesia de Santo Domingo, que es un templo católico, igual en el centro de Quito. Es uno de los conventos, iglesias y capillas más importantes también de América del Sur. Tiene una plaza también al frente, que es la plaza de San Francisco. Y aquí la vemos por dentro, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya para terminar, esto es lo que tienen que llevar para el día sábado, por favor, no se olviden. También el día sábado lleven alguna imagen de alguna iglesia que les haya parecido interesante de otra, que no sea esta, y la vamos a replicar. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, chicos. No, Arqui. Bueno, espero que esté entendido el deber, por favor. Sí. Y bueno, les mando, no sé si es que alguien de ustedes eh, me puede dar tomando una captura de imagen. A ver, espérense, les voy a... Y pasarle en el grupo, por favor. El presidente Jaden. Por favor, dame, no seas malito, para que no se olviden de hacer eso para el sábado. Ya, Ricky, ahorita le mando al grupo. Muchas gracias, muy amable. Eso, chicos, entonces nos estaremos viendo el día sábado. Cuídense mucho y no sé si tienen Ricky, alguna pregunta o alguna inquietud. puede poner de nuevo para mandar al grupo. Ay, perdón, disculpa. Muy lento ese presidente. No, está bien, está bien. Más bien, disculpa si fui muy rápido. Juan recién se conecta y hace bulla. Ya, Ahí, ya, sí, sí, ya me conecté recién. por favor, no seas malito, ayúdame ya. La cuestión es dibujar cualquier iglesia de estas en acuarela, carboncillo, lápiz, es expresión libre, en lo que ustedes deseen. Si desean con pintura, si desean con lápiz nomás, o sea, lo que ustedes deseen, ¿sí? O como ustedes deseen, con la técnica que deseen. Eso, chicos. Entonces, bueno, nos estaremos viendo el día sábado. Cuídense mucho, se los quiere mucho y espero que la próxima sí entren a tiempo. Un abrazo. Gracias, Arqui. Cuídense mucho. Hasta luego, Arqui. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.
Alexa, pon música sacra. No encontré ninguna canción de Sacra. ¿Qué otra música quieres escuchar? ¿Hay Eh, salsa? Alexa, pon música. Continúa la última reproducción. No encontré ninguna canción de No. ¿Qué otra música quieres escuchar? Alexa, Country. continúa la última reproducción. No encontré ninguna canción que coincida con tu solicitud. Alexa, continúa la última reproducción. Reanudando Amazon Music.